Hola, mi nombre es Jessica Paredes y el día de hoy les voy a hablar acerca de la procedencia del juicio de amparo directo a la luz del sistema penal acusatorio. Entre el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Amparo existen diversos problemas de incompatibilidad. Uno de ellos es la procedencia del juicio de amparo directo en sentencias dictadas en el sistema penal acusatorio, en específico, sentencias que revocan un absolutorio. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda un poco más este problema. Una persona, y este ejemplo es verídico, una persona es denunciada por el delito de fraude. Se lleva a cabo todas las etapas y se llega a la etapa de juicio, desahogan las pruebas y al final el tribunal de enjuiciamiento considera que no están acreditados los elementos del delito ni la responsabilidad o participación de esta persona en su comisión y por esa razón dicta una sentencia absolutoria. Después los ofendidos se van a la apelación y el tribunal de alzada revisa todo lo hecho por el tribunal de enjuiciamiento y determina que no, que se equivocó, que en realidad sí estaban comprobados los elementos del delito y también la responsabilidad de esta persona en su participación. Por esa razón, revoca la sentencia absolutoria y dada la naturaleza del sistema penal acusatorio y de los juicios que se rigen bajo este sistema, devuelve los autos al tribunal primario para que se encargue de individualizar las sanciones y también de reparación del daño, de ordenar una correcta reparación del daño para los ofendidos o víctimas y de llevar a cabo la audiencia de lectura y explicación de las sentencias. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuándo una persona puede promover amparo directo? Esta es una de las problemáticas o incompatibilidades que existen entre la Ley de Amparo y el Código Nacional. ¿Por qué? Porque en este caso, dada la naturaleza del sistema penal acusatorio, como fue una sentencia absolutoria, pues no tenemos individualización de sanciones ni reparación del daño. Por esa razón se entendería que todavía no hay una sentencia completa, pues así lo desarrolla incluso un poco el mismo código, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona en apelación se le revocó la sentencia, no tiene un medio de defensa en ese momento para poder controvertir en caso de que hubiera existido alguna violación a sus derechos humanos. Justo para estos casos, la Suprema Corte ya se pronunció para evitar que, uno, queden impunes los delitos y dos, queden impunes cualquier violación a derechos humanos que haya recibido las personas. Por esta razón, la Suprema Corte, en un precedente que es la contradicción de criterios 275/2021, nos propuso una de tantas soluciones que podían existir a esta problemática. Sin embargo, antes de entrar al estudio de este precedente, me gustaría abordar lo que es el sistema penal acusatorio, las etapas y cómo es que se componen las sentencias de acuerdo al Código Nacional. Bueno, recordemos que el sistema penal acusatorio se compone de 3 etapas: la inicial, la intermedia o de preparación a juicio y la de juicio. En la inicial, bueno, vamos a tener 2 investigaciones. Investigación inicial, que es desde que se presenta una denuncia, querella o requisito equivalente, y hasta que se pone a disposición del juez de control para que se formule imputación a esta persona. La investigación complementaria comprende desde la formulación de la imputación hasta que se cierra la investigación. La etapa intermedia comprende desde la formulación de imputación hasta la formulación de la acusación. Y la etapa de juicio comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio oral hasta que se dicta sentencia por el tribunal de enjuiciamiento. Ahora bien, también el Código Nacional nos desarrolla diversos requisitos o diversas características que tienen que tener las sentencias. Primero, en un artículo desarrolla los requisitos genéricos y en un segundo artículo desarrolla los requisitos para sentencias condenatorias. Como requisitos genéricos tenemos la mención del tribunal de enjuiciamiento, la fecha y el lugar en el que se está dictando la sentencia, la identificación del acusado, identificación de la víctima, de las partes. También enunciar los hechos o circunstancias o elementos que hayan sido objeto de la acusación y en su caso los daños y perjuicios reclamados, la pretensión reparatoria y las defensas del imputado. También una breve y sucinta descripción de las pruebas desahogadas y la valoración de dichas pruebas. Estas son desahogadas en juicio. Y su valoración es en la que se van a fundar todas sus conclusiones, ya sea una conclusión de sentencia absolutoria o de sentencia condenatoria.
También las razones que sirven para fundar su resolución, la determinación y exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se consideren probadas y de la valoración de las pruebas que funden sus conclusiones. Los resolutivos de absolución o condena y también una pronunciación acerca de la reparación del daño y fijar el monto de las indemnizaciones correspondientes. Y finalmente la firma del juez o de los integrantes del tribunal de enjuiciamiento, dependiendo de cómo se haya dictado la sentencia. Por otra parte, las sentencias condenatorias tienen que tener los requisitos siguientes. Además de los requisitos generales para todas las sentencias, para una condena es necesario acreditar estos 5 requisitos. El primero de ellos es súper importante para este problema jurídico: fijar las penas o en su caso la medida de seguridad y pronunciarse sobre la suspensión de las mismas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la privación y restricción de la libertad. El segundo, expresar con toda precisión el día desde el cual va a empezar a contar la pena privativa de libertad y fijar el tiempo de detención o prisión preventiva a la que estuvo sujeto esta persona para que sirva como base de su cumplimiento. La tercera, disponer del decomiso de instrumentos o artefactos del delito o su restitución, en caso de que hayan sido delitos cometidos con algún otro instrumento, ya sea bélico o no, también determinar si procede el decomiso. La cuarta, la condena a la reparación del daño, indicar si existe una víctima y si ésta es acreedora a reparación del daño. Y la quinta, indicar el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución y el hecho de forma de intervención, la naturaleza dolosa o culposa de la conducta y el grado de lesión o puesta de riesgo del bien jurídico. Todos estos elementos son necesarios para que un juez o un juzgador dicte una sentencia condenatoria. Ahora bien, si no existen estos elementos, no tenemos una sentencia condenatoria correctamente fundada y motivada, porque es necesario que cumpla con todos estos requisitos para que sea una correcta sentencia. Dada la naturaleza del sistema penal acusatorio, en la etapa de juicio existen 3 audiencias. La primera es la audiencia de juicio, la segunda es la audiencia de individualización de sanciones y la tercera es audiencia de lectura y explicación de sentencias. Estas 3 componen y van a desarrollar el fallo, o la sentencia más bien. La primera va a ser en la que se determine la existencia del delito y la responsabilidad de la persona. La segunda va a determinar la individualización de sanciones y reparación del daño. Y en la tercera se explica todo el fallo en general. Y en ese momento, de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a tener una sentencia integral, con acreditación de delito y responsabilidad y con individualización de sanciones y reparación del daño. Entonces, ¿en qué momento nosotros, si por ejemplo en primera instancia nos dictan una sentencia absolutoria y en segunda instancia sí nos condenan, pero todavía no tenemos pena, cuándo vamos a promover o cuándo vamos a poder promover amparo directo? Recordemos que para poder acudir al amparo, uno de los requisitos es cubrir con el principio de definitividad. ¿Qué quiere decir eso? Que tenga yo una sentencia integral y firme y que ya no proceda ningún recurso en contra, es decir, que haya quedado firme, que ya no exista nada que yo pueda promover o interponer para poder modificar esta sentencia. Y solo así yo puedo acudir al juicio de amparo directo. En caso de que sea una sentencia condenatoria que tenga una pena de prisión, la ley de amparo contempla el plazo de 8 años para que yo promueva este amparo. Sin embargo, en el supuesto que les pongo, podría decirse que todavía no hay una sentencia integral y firme. ¿Por qué? Porque como nos quedamos únicamente en la existencia del delito y la responsabilidad de la persona, no tengo individualización de sanciones. Entonces, ¿podría o no promover amparo directo? Bueno, pues muchos asuntos llegaron al Supremo Tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de este país, que es México, y en específico 2 resoluciones de 2 plenos de circuito, de distintos circuitos. Uno de ellos decía, sí procede el juicio de amparo directo porque sí tenemos una sentencia completa. El otro de ellos decía, no,
no procede a juicio de amparo directo. Va a proceder hasta que tenga sanción, reparación del daño y se te ha explicado la sentencia. ¿Qué determinó la Corte? Bueno, la Corte determinó que sí procede el juicio de amparo directo por varias razones. Primero, hay que tener en cuenta que es una sentencia definitiva de acuerdo a la interpretación que dio la Corte tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley de Amparo. Y la Corte determinó que las sentencias en los juicios penales no dependen de la individualización de sanciones y reparación del daño, sino de la existencia del delito y la responsabilidad, dada la naturaleza del sistema penal acusatorio. Como ya les decía, el juicio o la etapa de juicio comprende 3 audiencias. Sin embargo, cuando en la audiencia de juicio se determinó la existencia del delito y tu responsabilidad o la responsabilidad de una persona en esa comisión, entonces para la Corte vamos a entender que esto es una sentencia definitiva. ¿Por qué? Porque en caso de que una persona no estuviera de acuerdo con lo que determinó el Tribunal de Alzada y que lo hubieran condenado, no tendría otro medio de defensa en este momento. Entonces, si no promuevo amparo aquí, era muy peligroso, o así lo advirtieron los ministros que estudiaron este asunto. Este asunto se vio en la primera sala de la Suprema Corte y después de mucho desarrollo y de mucho estudio y de muchas sesiones en las que se estudió este asunto, determinaron que esta persona iba a tener tanta inseguridad jurídica, porque supongamos que era un delito que ameritaba prisión preventiva oficiosa. Bueno, en ese momento lo iban a reprender y él no iba a tener ningún medio de impugnación para poder controvertir esa decisión del Tribunal de Alzada o controvertir cualquier violación a sus derechos humanos que hubiera acontecido durante esa etapa. Y lo hubieran reaprendido y ya hasta después iban a tener la individualización de sanciones. Entonces, para evitar la inseguridad jurídica, la Corte determinó y desarrolló que la definitividad de las sentencias es cuando se acredita la existencia del delito y la responsabilidad de esa persona en la participación o la comisión de esa conducta. Entonces ahí es cuando tú puedes promover el juicio de amparo directo. Sin embargo, también desarrolló ciertas pautas. Primero describió 2 supuestos, o que se podrían promover el amparo en 2 momentos. El primero es de manera inmediata. Justo, el Tribunal de Alzada revoca la sentencia absolutoria y te dicta una condenatoria. En ese momento tú tienes el plazo genérico que establece la Ley de Amparo en el artículo 17 de 15 días para promover tu juicio de amparo directo. O el segundo supuesto, tú puedes esperar a que se lleve a cabo la audiencia de individualización de sanciones, reparación del daño y de explicación de sentencia, para que, agotado este recurso, si procede, solamente acudas a un juicio de amparo directo. Y en ese supuesto tú tendrías 8 años, justo porque aquí ya hay una pena de prisión, como lo vamos a determinar más adelante con el enunciado del artículo 17 de la Ley de Amparo. Y bueno, recordemos, esto es porque la definitividad de las sentencias en juicios penales no depende de la individualización de la sanción, sino únicamente de la acreditación del delito y tu responsabilidad en la comisión de este delito. Esto por la naturaleza de los juicios penales en el sistema penal acusatorio. En esa misma contradicción de criterios, que es la 275/2021, la primera sala desarrolló diversas pautas para hacer compatible el sistema penal acusatorio y el juicio de amparo directo. Ante una sentencia de apelación que revoca una absolución, la persona sentenciada, como ya lo mencioné, hay 2 supuestos. Puede promover un juicio de amparo directo dentro del plazo de 15 días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo en su primer párrafo. Me voy a permitir leerlo tal cual para recordar qué dice. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo y desarrolla en sus siguientes fracciones excepciones a este plazo general. En este supuesto no tenemos todavía sanción, entonces por eso no tendríamos el plazo de los 8 años.
como sí lo tendríamos en nuestro segundo supuesto. Otra de las pautas es que la víctima y ofendido debe considerar acudir al amparo adhesivo para hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que éstas puedan trascender al fallo, para que no precluya su derecho a alegarlas. Si no las alega en este momento, podría precluir en un segundo amparo en contra de la individualización de sanciones. Para la víctima sí se necesita, si una persona acude al amparo directo, la víctima tiene que adherirse. En caso de juicios penales, con la sola presentación de la demanda de amparo, la autoridad responsable tiene la obligación de suspender su resolución. ¿Qué quiere decir esto? Que si se dicta una resolución que revoca la sentencia absolutoria y esta persona promueve amparo directo en contra de esto, los tribunales, tanto el de alzada como el de enjuiciamiento, y en específico el de enjuiciamiento, no puede llevar a cabo las audiencias de individualización de sanciones, reparación del daño ni la de explicación de sentencias, porque estaría vulnerando la suspensión del amparo. Ahora, existen diferentes escenarios en caso de que una persona promueva juicio de amparo directo. La primera es si se concede el amparo. El tribunal de alzada debe dictar una nueva sentencia, dependiendo de la concesión del amparo. Pudiera ser que el tribunal colegiado advirtió varias violaciones al procedimiento o advirtió que en realidad no estaba acreditado el delito y la responsabilidad. Entonces, dependiendo de la concesión del amparo, es lo que va a tener que hacer la autoridad responsable, que es el tribunal de alzada. El segundo supuesto es si se niega el amparo. Entonces, en este caso, la sentencia reclamada adquiere carácter de cosa juzgada. Y así, el tribunal de enjuiciamiento ya en este momento queda superada la suspensión y puede llevar a cabo la individualización de sanciones, la reparación del daño y también la lectura y explicación de esta sentencia que va a dictar. En contra de esa sentencia, que incluye individualización de sanciones y reparación del daño, procede el recurso de apelación y, en su caso, el juicio de amparo directo. Para este supuesto, la persona sentenciada ya tiene el plazo excepcional de 8 años para presentar su demanda de amparo, pues esta sentencia ya tiene penas impuestas. Esto de conformidad con el artículo 17, fracción 2 de la ley de amparo. Me voy a permitir leerlo para recordar lo que dice. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de 15 días, salvo, fracción 2, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años. En este supuesto, la persona ya hay una especie de doble amparo. ¿Por qué? La puede promover en un plazo genérico de 15 días o tiene 3 supuestos. El primero, promoverla en un plazo genérico de 15 días e impugnar únicamente la acreditación del delito y su responsabilidad en la comisión. Si se le concede el amparo, bueno, vamos a ver para qué efecto se le concede o si es un amparo liso y llano y lo que tendrá que determinar la autoridad responsable. O si se le niega el amparo. Si se le niega el amparo, entonces delito y responsabilidad van a considerarse cosa juzgada. ¿Qué viene después? La secuela del procedimiento, individualización de sanciones y reparación del daño. Después puede interponer apelación en contra de este pedacito de la sentencia y puede volver a promover un amparo, un segundo amparo. Solo que únicamente van a estudiar en el amparo individualización de sanciones y reparación del daño. Para esto tiene el plazo de 8 años. En caso de que determinara acudir al amparo por considerar que existe alguna violación a sus derechos humanos. Tiene el plazo de 8 años, ¿por qué? Porque en este supuesto ya existe una pena impuesta y debe ser una pena de prisión. Entonces, en contra de esto, el plazo es de 8 años. Ese es el segundo supuesto al que puede acogerse. O el tercer supuesto es: el tribunal de alzada revoca la absolutoria, devuelve al tribunal de enjuiciamiento. El tribunal de enjuiciamiento lleva a cabo la individualización de sanciones, reparación del daño, después lee y explica la sentencia. En contra de esto interpone o procede la apelación y ya después viene el amparo como tercer supuesto. Y en este amparo estudiarían todo: acreditación del delito, participación en la comisión,
individualización de sanciones y reparación del daño. Se estudiaría como una sentencia genérica. Al principio yo tenía mucha crítica acerca de esto. Consideraba que en realidad lo que la Corte había hecho era dividir la etapa de juicio, que en el Código Nacional de Procedimientos Penales era a través de 3 audiencias, como ya lo he explicado. Audiencia de juicio, en donde se decreta delito y responsabilidad; audiencia de individualización de sanciones para sanciones y reparación del daño; y al final explicación de sentencia. Para mí, de acuerdo a mi línea del tiempo y de acuerdo a la interpretación que yo le daba al Código Nacional, en realidad todos estos elementos eran los que componían una sentencia. Y si no teníamos individualización, entonces no podríamos considerar acreditada una sentencia condenatoria. Sin embargo, considero que esta solución que impuso la Suprema Corte es una solución, o la solución más justa que se pudo encontrar a esta problemática, y también a la incompatibilidad entre la Ley de Amparo y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Sé que no es la única incompatibilidad que existe. Sin embargo, entiendo que la incompatibilidad surge derivado de que el Código Nacional de Procedimientos Penales nace en 2008 y esta Ley de Amparo nace en 2013. Sin embargo, el Código Nacional tuvo un periodo de vacatio legis para entrar en vigor de 8 años. Entonces, la Ley de Amparo, cuando nació, todavía no entraba en vigor el Código Nacional. Por eso, tal vez se podría considerar que no es tan compatible uno con otro. Y como esta, les digo, hay muchísimas otras incompatibilidades. Sin embargo, lo bueno de este sistema, que relativamente es nuevo, aunque ya no tanto, es que puedes ir desarrollando una solución a cualquier problemática jurídica. En este caso, buena o mala, es la solución que la Corte consideró más justa y que vulneraba menos los derechos de las personas, y es la interpretación que trataron de darle, también en una línea de precedentes anteriores, en donde ya se había determinado que se podía considerar una sentencia definitiva. En el sistema mixto también existía este tipo de problemática, porque cuando llegaban a una sentencia absolutoria y luego condenatoria, pues todavía no tenían sanción derivado de la sentencia absolutoria. Entonces, también en su línea de precedentes, la Suprema Corte ha reiterado que la sentencia definitiva se va a entender en casos de juicios penales con delito y responsabilidad. Y ya lo que viniera después, pues era otra parte de la sentencia. Sin embargo, lo que le daba la definitividad era que estuviera corroborado el delito y tu responsabilidad en su participación. Y bueno, pues tiene muchas críticas esta resolución. También en práctica considero que los jueces de los tribunales de enjuiciamiento y los tribunales de alzada han tenido muchas problemáticas con esta determinación, porque pues con aras de no dejar sin un recurso adecuado a una persona, tal vez se pudiera estar afectando los derechos de una víctima, que al final pues por eso se considera una condena, y la reparación del daño. Entonces, yo creo y considero que este criterio se tiene que seguir desarrollando. Eventualmente llegarán más problemáticas a la Suprema Corte en relación con esta interpretación que se le dio. Sin embargo, repito, es la que se consideró la más justa para salvaguardar los derechos de todas las personas y la seguridad jurídica en este caso. Y apegarnos también a lo que establece la Constitución, a tener un derecho al derecho a tener una defensa adecuada y un recurso efectivo. En este caso, esa persona sentenciada se iba a quedar sin un recurso efectivo en contra de una condena, y eso era algo muy injusto, sumamente injusto. Entonces, para esto se llevó a cabo esta interpretación. Y bueno, pues en realidad les digo, ha tenido muchas críticas y veremos cómo se va desarrollando esta solución. Sin embargo, hasta aquí es lo que la doctrina ha desarrollado y es la solución que consideraron más justa. Y bueno, pues como premisas finales podríamos tener dos. La primera es: una sentencia definitiva en un juicio penal es cuando se acredita el delito y tu responsabilidad en su comisión. Y el juicio de amparo directo sí procede
en contra de una sentencia de segunda instancia que revoca una absolución, aunque no haya individualización de sanciones ni reparación del daño establecida todavía. Esto de acuerdo a la contradicción de criterios 275 de anual 2021 de la primera sala resuelta en pleno. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención.